Reciban sin límites bendecidos de NTG. Les saluda Melanie Bello y Alonso Naranjo en su resumen centroamericano de noticias del Gobierno de Dios. Y sin más preámbulo, damos paso a las siguientes informaciones. Diálogo con los presidentes de Centroamérica para la despenalización y legalización de drogas. En estos pasados días, los mandatarios del Istmo Centroamericano se reunieron para ver de qué manera combaten la drogadicción, el narcotráfico y la violencia en nuestros países. Sin embargo, ninguno asume una posición de unidad ante este tema. La visita de la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdenetti, aún sigue en su cruzada por el Istmo en busca de una solución. En Creciendo en Gracia, conocemos cuál es la solución a todo este asunto. Jesucristo hombre, José Luis de Jesús y nosotros su iglesia con el más poderoso elemento y arma, el evangelio de la incircuncisión. Y la tierra se llena y se llenará de cadáveres. En El Salvador, los índices de homicidio superan los 400 en los que llevamos del año, cifra alarmante en el más pequeño de los países centroamericanos, en donde según estadísticas de la Policía Nacional, la tasa de homicidios diarios es de 14, cosa nunca antes vista en ese país. Según fuentes de esta nación, en lo que llevamos del año han muerto por esta causa 840 personas. Papi lo ha dicho, la tierra se llenará de cadáveres y lo que han visto los hijos de los hombres no es nada en comparación con lo que viene. Esto por haber negado la entrada a Dios y no escuchar su evangelio, que erradica la violencia y el desconocimiento. Y en Costa Rica aumenta considerablemente los casos de muerte súbita. Solo en el 2010 murieron 5.422 personas por enfermedades cardiovasculares en suelo tico. Esta sigue siendo la primera causa de muerte en Costa Rica. Precisamente, muchos de esos males desencadenan en muerte súbita, y es que el corazón no perdona edad, sexo ni condición física. Y Jesucristo hombre lo dijo y lo sigue diciendo, la tierra se llenará de cadáveres. La creación en dolores de parto. Como hemos visto, la creación anhela ser transformada y ser revestida. Esta vez en Honduras, el Servicio Agrícola y Ganadero está en la expectativa y con miedo de que se propague una terrible plaga que afecta el cultivo de frijoles, siendo esta una de las principales fuentes de ingresos en esta nación. Los agricultores de Estados Unidos han gastado miles de dólares en insecticidas para enfrentar la chinche y aún no han tenido resultados positivos, por lo que la preocupación de los productores nacionales es que si la plaga llega a ingresar al país, deje pérdidas millonarias en el sector. Honduras está siendo azotada por múltiples hechos que simplemente nos hacen ver la poderosa que es la cubierta angelical y la justa retribución. La ramera y el embrujo con el que tienen a los pueblos. En Guatemala, miles de personas celebran al Jesús Nazareno. Sin embargo, esta imagen no es una de las tantas comunes que se ven a diario en los miles de rituales llenos de ignorancia que practican estas personas. Y así, muchos siguieron a la Virgen en el mismo centro histórico en esa misma región. La imagen de Jesús Nazareno de la iglesia de Santa Inés del Monte Pulciano recorrió las principales calles de Antigua Guatemala en hombros de unos 1000 cargadores con un mensaje que decía: yo bendeciré a todos los pueblos de la tierra. Esto es ignorancia de primer nivel, en donde se pisotea la sangre que Cristo derramó y apostatan de la fe que tanto profesan celebrando este tipo de sanganerías, no reconociendo que el Señor llegó por segunda vez. Y estas son las informaciones para esta edición. Esta es una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica. Y damos nuevamente el paso a nuestros amados bendecidos de NTG Noticias. Reciban sin límites, compañeros de milicia, el mejor día.
Reciban sin límites bendecidos de NTG Noticias. Les saluda Alonso Naranjo en este su resumen centroamericano de noticias del gobierno de Dios. Y sin más, damos paso a las siguientes notas. En días pasados, el gobierno de los Estados Unidos publicó una lista en donde Mayordí Dadiana Chacón fue declarada la más poderosa y activa narcotraficante de Guatemala y que también ha lavado millones de dólares para el crimen organizado. No contentos con eso, el periódico, en una sección conocida como El Peladero, dice que dicha gángster es amiga íntima del pastor evangélico Cash Luna. La evidencia, un Mercedes-Benz, un Rolex y otras cosas que le regalaron a este pastor, vecino del mismo residencial de Mayordí. Los guatemaltecos se han preguntado ¿de dónde ha salido la mega fortuna de Cash Luna? Según parece, ahora hay respuestas más claras y concretas y que hay un nuevo gobierno en el país centroamericano. Esperemos que no forniquen con la ramera y que investiguen en cualquiera que sean las consecuencias. En Costa Rica, ley exonera de impuestos el pago de propiedades por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene cientos de propiedades en Costa Rica, pero no paga ni un centavo de impuestos. Esto se debe a una exención que le otorga la ley y que le permite a la gran ramera ahorrarse muchos millones de colones. Esta noticia sale a flote debido al que el gobierno italiano acaba de anunciar en un comunicado que cualquier momento podría cobrarle impuestos al Vaticano. Básicamente el impuesto de renta sobre sus propiedades, del cual ha estado exento hasta ahora. Eso le permitiría a Italia recaudar alrededor de 945 millones de dólares por concepto de impuestos. Ciertamente esta es la verdad en Costa Rica y esta es la base de la noticia, ya que en realidad desde principios de los 90 hasta el 2010 en Costa Rica se tiene entendido que esta organización recibió más de 1.000 millones de colones, cerca de unos 2 millones de dólares a base de donaciones y tiene una cuenta de 60 millones de dólares en una empresa offshore en Panamá. Además, las donaciones en realidad son ingresos que debieron entrar a las arcas del Estado, pero personas que fornican con esta ramera hacen donaciones para no tributar. La creación en dolores de parto. En Costa Rica, los vientos en el Parque Nacional Chirripó impiden a las autoridades controlar el incendio que afectó 600 hectáreas. En Costa Rica, un gran incendio consumió casi 600 hectáreas en el Parque Nacional Chirripó, en donde, por más que se ha intentado, las ráfagas de fuertes vientos no permiten que los helicópteros con agua puedan descender para asistir a los voluntarios que intentan apagar el siniestro. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene alerta amarilla en el lugar y en dicha labor de mitigación han participado miembros del MINAET. Aún se sostiene que el incendio fue provocado, sin embargo, no se confirma estas fuentes. La creación anhela ser revestida y pronto la veremos así. El desempleo golpea duro a la región de Honduras. Al menos unas 4.000 personas no tienen empleo, ya que varias maquiladoras abandonaron el país y como si fuera poco, salieron sin cumplir el contrato con sus ex empleados sin pagarles lo correspondiente. Esto no es todo, ya que en los próximos meses otras compañías abandonarán Honduras dejando a 7.000 personas sin trabajo. La justa retribución no cesa para esta nación que le cerró las puertas a nuestro Padre, además de que el año de las vacas gordas ha terminado y todas las riquezas pertenecientes al Dios nuestro tienen que volver a Él. Esta es una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica y de esta forma vamos nuevamente con ustedes, compañeros de NTG Noticias. Les saluda Alonso Naranjo, bendecidos con toda bendición, reciban sin límites.
Bendecidos con toda bendición, reciban sin límites compañeros de NTG Noticias. Les saluda Merari Bello y Alonso Naranjo en una edición más de Resumen Centroamericano, y sin más preámbulo damos paso a las siguientes notas. Caída de la Gran Ramera y el embrujo en que tienen a los pueblos. Cae falso pastor. La caída de la Gran Ramera y sus hijas, las rameritas, es inminente, y en Costa Rica cada vez somos testigos de eso. Rodolfo Jiménez Carranza se hacía pasar por pastor evangélico, tenía 2 órdenes de captura por infracción a la ley forestal y por homicidio. Cometió dicho acto en el 2008 y decidió ir a evangelizar a los indígenas del sector fronterizo con Panamá como excusa y escapatoria. El fugitivo utilizaba su nombre falso para realizar cultos y demás. Cabe decir que en el momento en que fue capturado, su padre biológico fallece. Ahora permanece encerrado, listo para que se dicte su sentencia. Obispo Santos se enreda e insulta a periodistas. En Honduras, el aspirante presidencial liberal y sacerdote Luis Alfonso Santos inició su carrera presidencial en medio de un mar de contradicciones y de irrespetos a la prensa, que cumplía su deber al preguntarle sobre su relación iglesia-política-estado. No conforme con las preguntas, entoma su lanzamiento político sin tener la autorización del Papa Benedicto XVI. Él mismo dijo que la solicitaría. El sacerdote le arremetió con insultos contra la prensa, que gentilmente llegó a cubrir su evento político. Santos ya no es obispo de la diócesis de Copán, pero no ha renunciado a su sacerdocio. No obstante, dijo lo siguiente: pero he dejado bien claro que no voy a dejar el sacerdocio por una candidatura presidencial, ni por cualquier otra cosa. La decisión de participar en política con o sin su permiso del Papa contradice las declaraciones expresadas por el religioso cuando insinuó aspiraciones presidenciales, perros que buscan para su propio vientre. Semana Zángana, una insensatez que pronto tendrá final. A pesar de que han pasado más de 2000 años de que nuestro Padre en el velo de Jesús de Nazaret se humilló y le pagó a la ley, miles de niños en Guatemala cargan de forma celosa una imagen del Nazareno, con un peso cercano a las 400 libras, por varios kilómetros de la antigua Guatemala. Religión, maldita religión, que no deja en paz las mentes de quienes tal vez de corazón pretenden amar a Dios. Sin embargo, el embrujo de la ramera es grande y la opresión de las mentes de ellos no perciben que esa celebración es una falta de respeto para el Señor, pues recuerdan el sufrimiento que Él tuvo y no comprenden que eso que Él hizo fue para pagarle a una ley que demandaba muerte. Pisotean la sangre de Cristo y hacen afrenta al Espíritu de gracia. La creación con dolores de parto. Fuego consume más de 20 hectáreas en zona sur. La creación está anhelando el día de la transformación para ser revestida. Y entre Costa Rica y Panamá, específicamente en el Parque Nacional La Amistad, un devastador incendio ha consumido más de 20 hectáreas. El incendio es tan fuerte que incluso un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana ha llegado a dar soporte a los socorristas, pues los bomberos que tenían que trasladarse durante 3 horas a la zona afectada no dan abasto. Caída de los gobiernos. Cárceles son bases del crimen organizado. Décadas de indiferencia estatal, la corrupción en el sistema penitenciario y una creciente de la delincuencia han hecho de las cárceles de El Salvador, en vez de centros de rehabilitación, auténticas escuelas de crimen, un fenómeno que también percibe en otros países de América Latina. Según fuentes oficiales, las extorsiones son realizadas dentro de los centros penitenciarios. Además, las pandillas tienen su poderío en estos lugares y el problema es que cada vez incrementa al punto de que El Salvador es uno de los países más violentos del hemisferio, con unos 12 homicidios diarios en promedio y una tasa de 71 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Los gobernantes y alcaldes de las cárceles no saben qué hacer con estos casos, pues la corrupción se está incrementando cada vez más. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que hace unos 4 años Jesucristo hombre llegó a renovar las mentes y a dar soluciones prácticas a esas ligeras tribulaciones momentáneas. Hoy reciben su justa retribución. Ola de inseguridad impera en Honduras. Ya no se puede vivir en este país. Nadie aguanta a estos ladrones y el dinero era para pagar deudas, aseguran las víctimas de robos que a diario se miran en Honduras, ya que la tasa de delitos por habitantes es de 886 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Ciertamente, por más que la gente hace planes sobre la seguridad y por más que se nombren policías, la inseguridad en el país más peligroso del mundo gobierna sobre cualquier plan o solución que sus gobernantes pretenden dar. Aquí vemos lo que JH ha venido diciendo, que ningún presidente sirve, que la carne para nada aprovecha y que tanto la mala educación y la religión corrompen la mente de cualquiera. Esta es una producción de Telegracia Estudios de Costa Rica. Regresamos con ustedes, compañeros de milicia de NTG. Reciban sin límites el mejor día.